Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿No se te ocurrió decirme qué estaba pasando? La ira en su voz era evidente. La señorita Queen arqueó las cejas. Su expresión cambió y la otra simplemente suspiró. Eso no es importante. ¿No es importante? Pero te hizo quedarte encerrada en tu habitación durante días, sin trabajar, sin salir, comiendo cualquier cosa que yo preparara con los pocos ingredientes que teníamos. La señorita Queen esperó pacientemente a que terminara de hablar antes de responder en un tono más tranquilo de lo habitual. Mira, no he parado de trabajar. Puedo trabajar desde aquí. No voy a dejar de salir por esta noticia. Y en cuanto a la comida sencilla que preparaste, me encantan. Si no, ¿por qué guardaría ingredientes frescos en el refrigerador? Estás mintiendo. No. Mientras tú estudias, yo trabajo. Cuando duermes, sigo trabajando. El único descanso que hago es cuando cocinas y cuando nos vamos a dormir juntas. Si te estoy causando problemas, simplemente dímelo. Bonita insistió, negándose a creer que la otra mujer no estuviera realmente afectada. Volvió a mirar el titular. Personas de estatus como Miss Queen, con un nombre reconocido en la sociedad, sin duda se verían afectados. Temía que el silencio de la otra mujer fuera en realidad un reconocimiento implícito del problema, pero al final todo fue culpa suya. ¿Y en qué momento dije que esto me metió en problemas? La señorita Quinn preguntó con calma. No le afectó demasiado. De hecho, le alegró el impacto de la noticia, pues hizo que su deseo se hiciera realidad. Simplemente no me fui porque quería que las marcas de tu cuerpo desaparecieran primero. No me avergüenzo de haberlos hecho, pero no quiero que otros lo hagan. Mirarte de forma equivocada. Hay algo que se llama maquillaje, ¿sabes? Lo sé, pero si pudiera elegir, preferiría que no tuvieras que ponerte algo desconocido en la piel durante tanto tiempo. ¿No es incómodo? No pongas esa cara. ¿Qué cara? La que estás haciendo ahora. ¿Y qué es esa cara? La de sorpresa porque estaba preocupada por ti. La franqueza de la otra la tomó por sorpresa. Fue como si pisara el acelerador a fondo y de repente se viera obligada a frenar. La ira que se había acumulado en su interior simplemente desapareció sin que se diera cuenta. ¿Cómo sabes que no me gusta tener algo en mi piel que me incomoda? Eso es asunto mío, pero tu asunto me concierne. Y aún así, señorita Queen, ¿qué fue? No me provoques. Entonces preferiría no saberlo. ¿Qué? La señorita Queen rió suavemente. Bonita parecía avergonzada y frustrada por las burlas, pero lo cierto era que su preocupación iba más allá de las marcas en el cuerpo de la otra. Temía que la avalancha de periodistas ávidos de noticias la afectara. Bonita no fue la única que se culpó por todo esto. La señorita Quinn tampoco pudo evitar pensar que, al traerla a su vida, su tranquilidad había cambiado. Aceptó que la noticia se difundiera porque beneficiaba sus propios objetivos, pero Bonita no tenía el mismo privilegio. Traer a la otra a su órbita fue un acto puramente egoísta. Podría haberla dejado ir fácilmente y seguir adelante con su vida, pero decidió no hacerlo. Tienes clase mañana, así que ve. ¿Qué? La señorita Quinn se acercó. Las marcas en el cuello de la otra casi habían desaparecido. Mañana probablemente serían imperceptibles. Con su cabello para disimularlos, no habría problema. Deslizó suavemente sus dedos sobre la piel enrojecida, mirándola, ojo antes de murmurar. La otra mujer se estaba comportando de una manera que la dejó sintiéndose cada vez más indefensa. Bonita finalmente regresó a la universidad, pero a diferencia de lo habitual, la señorita Quinn la ahuyentó.
Antes siempre iba sola, a pesar de haber perdido una beca que le había dado otra persona, aún contaba con ahorros considerables ahora que ya no tenía que gastar dinero en los supuestos gastos de su madre. Iré a recogerte por la tarde. La señorita Quinn dijo cuando llegó a la entrada del edificio. Bonita abrió la boca, dispuesta a negarse, pero al ver la mirada firme de la otra, decidió no contradecirla. No quería resistirse a los cuidados que recibía, así que aceptó. Gracias. Si necesitas algo, te ayudaré. También obtenga el número de inmediato, sin andarse con rodeos. El cuerpo esbelto soltó una carcajada, pues la expresión de la Queen al pedirle el número era algo que debía haber capturado en una foto. Además de estar llena de pompa, se aseguró de mantener la pose. ¿Quieres que te llame o me vas a llamar tú? Lo que sea. Si no te llamo, ¿me llamarás? Bonita decidió reformular la pregunta y simplemente cambiar las palabras un poco. Ella obtuvo un significado diferente. Ella lo creyó. Te llamaré si me haces esperar más de 10 minutos. Entonces, y también habrá un castigo por hacerme esperar.